que hacemos de parte de Daily Life gratuitos para toda nuestra comunidad, pues de personas que están interesadas en conocer un poquito más acerca de todos los temas de salud y bienestar. Nos encanta escuchar sus opiniones, nos encanta escuchar cuáles son sus inquietudes y pues recientemente escuchamos a varias personas con inquietudes acerca de este tema de los consultorios médicos y la relevancia que ha tomado todo el tema de medicina ocupacional en cuanto a la relación con temas de bienestar corporativo. Entonces, llevamos ya un rato pensando y analizando nosotros en Daily Life en cómo podemos crear una mejor sinergia entre estas dos áreas. Y de ahí partió la idea de desarrollar el producto del modelo de consultorio consciente. Y eso es de lo que vamos a platicar de hoy, de qué es este tema del consultorio consciente que estamos ahorita lanzando en Daily Life por un lado, y por otro lado entender un poco más a profundidad qué es la medicina ocupacional, de dónde viene, implicaciones, temas regulatorios, temas de mejores prácticas. Entonces, el día de hoy está aquí con nosotros la doctora Tatiana, que es la directora del área médica en Daily Life, y su servidora Fernanda Espinosa, directora aquí en Daily Life también. Entonces, bueno, pues la idea es platicar un poquito de este tema, de esta problemática y de esta solución que estamos viendo de alguna manera en cómo pues ha tomado un poco más de relevancia y más auge, digamos, en términos de cómo están relacionados el tema de wellness y el tema de medicina ocupacional, ¿no? Entonces, bueno, bienvenida Tatiana a esta conversación. Vamos a dejar un espacio también al final de preguntas y respuestas para que también conforme vayan surgiendo dudas nos puedan escribir aquí en el chat y con muchísimo gusto lo podemos responder al final. Este es como siempre, ¿no? Un diálogo abierto, un diálogo constructivo y al final del día lo que más nos interesa es conocer qué es lo que están pensando, cuáles son sus inquietudes y cómo podemos nosotros desde el área de medicina ocupacional y wellness ayudar a las empresas a tener programas más integrales, más holísticos, que cumplan las necesidades de las empresas, de los empleados y que al final del día pues brinden resultados, que es lo que todos estamos buscando, ¿no? Tener data y tener resultados tangibles para poder demostrar que este tipo de iniciativas y este tipo de programas ayudan a cumplimiento, ayudan a la cultura, ayudan a un tema de ausentismo, ¿no? Productividad, y pues esa es un poco la finalidad de todo esto, ¿no? Entonces, bueno, para empezar, o sea, como que sí me gustaría partir como de lo más básico, partir de realmente qué significa o qué es esta rama de la medicina, que es la medicina ocupacional, ¿no, Tats? O sea, como que siento que, o sea, a lo mejor escuchamos medicina laboral y nos imaginamos algún tema nada más, a lo mejor industrial, de plantas de higiene y seguridad, y creo que de repente hay un poco de confusión en qué tanto abarca, qué es, de dónde viene. Si nos puedes platicar un poquito de ese lado. Claro que sí. Bueno, me presento, soy la doctora Tatiana Soberville, soy director médico de Daily Life. Yo empecé en el área de medicina ocupacional y de ahí, cuando yo trabajaba con otras empresas desde medicina ocupacional, veía estrategias que hacían el Departamento de Recursos Humanos, que era el Corporate Wellness, y me interesaba muchísimo, pero como que todavía estaba muy dividido, ¿no? Un área era medicina ocupacional y el otro eran estrategias de recursos humanos. Y de ahí, bueno, Fernanda me invitó al proyecto de Daily Life y es por eso que ya hacemos parte y ahorita estamos intentando jalar toda esta área de medicina ocupacional al área de wellness, o sea, hacer sinergia, como les decía Fernanda. ¿Qué es la medicina ocupacional? Es una rama de la medicina que honestamente como médicos no nos enseñan mucho cuando estás estudiando la carrera, pero lleva muchísimo tiempo y es la parte de la medicina que estudia qué hago en mi día a día, en mis labores y qué enfermedades me puede provocar. Es relativamente vieja. Hipócrates, que se considera el padre de la medicina, ya había descrito en sus escritos de medicina ciertas cosas que había notado, como los mineros, la exposición al plomo, y es una enfermedad muy característica que solo tenían los mineros. O los que tenían las tenerías en esa época, los que curaban las pieles, los productos que usaban para curar las pieles provocaba una enfermedad muy específica. De ahí
como que no se prestó muchísima atención y por ahí de el Renacimiento ya se empieza a estudiar. De hecho, hay un médico, ahorita no me acuerdo bien el nombre, pero es en el Renacimiento que dice, oigan, vamos a estudiar bien la relación de mi ocupación y las enfermedades que me provoca. Empezó a estudiar desde pescadores, agricultores, y de hecho hizo todo un estudio, eso fue como en 1700, de las enfermedades que te provoca el trabajo. Y ya estaban relativamente definidas. Y él lo que le propone a la medicina, lo que trae en esta época es como médicos, a la hora que tú haces tu cuestionamiento, o sea, tu historia clínica, preguntar a qué te dedicas. Porque eso puede cambiar muchísimo un diagnóstico de una persona. No es lo mismo estar sentado en una oficina que es ser un chofer que está todo el día expuesto a otro tipo de riesgos. Y entonces de ahí nace la medicina ocupacional. Realmente se acaba de hacer como una rama muy específica en la primera revolución industrial, cuando cambia completamente la manera en la que trabajamos. O sea, la gente salió del campo, se metió a fábricas, empezaron a cambiar la manera y muchas exposiciones. Y en ese mundo de la primera revolución industrial nace también la parte de seguridad e higiene, como que los pininos de la seguridad de higiene, Ujú. donde empiezan a decir, oye, yo creo que no podemos hacer que la gente trabaje 48 horas seguidas. Oye, chance y los niños no está tan bien que trabajen en fábricas. O empezaron a ver, oye, si se nos Claro, está enfermando y muriendo la gente, en los trabajos que les estamos ofreciendo. Y de ahí empieza a creer. Y ya la medicina ocupacional como tal, como que se define hasta 1950, donde ya dicen, oiga, sí hay una rama de la medicina que se tiene que ocupar de em, ver las enfermedades que le provocan el cuerpo ciertas exposiciones laborales y trabajar de la mano del área de seguridad de higiene, que su trabajo es ver qué riesgos le estás provocando en el ambiente a la gente. claro. Y es lo mismo hablar de medicina ocupacional, medicina del trabajo, y, o sea, no sé, es hablar de lo mismo, es algo So- distinto. Hay tres términos que se confunden y se usan aleatoriamente y tienen ciertos matices un poquito diferentes. La medicina laboral, digamos que es la más básica. Es ejercer la medicina dentro del trabajo. Y es atender a gente que se siente mal, es en ese momento dar consulta médica dentro del trabajo. Es lo más básico y normalmente no requiere un médico con muchísimas certificaciones al respecto, es lo más básico. Después sube la medicina ocupacional. Un médico que es especialista en medicina ocupacional tiene normalmente ya una maestría, no es nada más ciertos cursos, y no nada más entiende perfecto cómo afecta ciertas exposiciones en el cuerpo, pero sabe estudiar también el ambiente, sabe determinar ciertas cosas del ambiente que puedan y sabe sacar pues, estudios un poquito más específicos como una matriz de riesgos, un diagnóstico de la empresa, es un poquito más. Pero el médico ocupacional trabaja del lado de la empresa. Y después está el médico del trabajo. El médico del trabajo es una especialidad médica como tal. O sea, para poder hacerla no es una maestría, tienes que hacer el examen nacional de residencias médicas que hacen todas las otras especialidades médicas, se estudia en hospitales y es la contraparte del médico ocupacional del médico que trabaja en el IMSS. Normalmente en México los médicos del trabajo trabajan en el IMSS. Ellos ya no conocen muy bien el ambiente de trabajo, lo que saben perfecto es recibir a una persona con una enfermedad y hacer todos los diagnósticos, ya la parte médica, clínica, hospitalaria de esto, y saben determinar perfecto, no sé, si fue una intoxicación por metales pesados, o sea, como hacen el diagnóstico ya en el hospital. Y dime una cosa, o sea, ¿cómo se relaciona esto o en qué cancha cae, digamos, el área de medicina ocupacional? O sea, ¿cae en el área de seguridad y higiene? ¿Cae un poco en el área de recursos humanos? O sea, ahí ¿cuál es el rol, o sea, de dónde cae la bolita, ¿no? Pues seguridad, o sea, una empresa, las empresas grandes, salud ocupacional es un departamento dentro de su empresa que efectivamente tiene relación con los dos. Cuando es un servicio o como que depende cómo lo ponen, la mayoría de las veces le responde a seguridad e higiene, porque normalmente las empresas que más se han fijado en poner esta parte de medicina ocupacional dentro de su empresa tienen ciertos riesgos, ya sea industria, mineras, construcción, entonces saben que hay ciertos riesgos y trabaja de la mano em, el consultorio, o sea, Ujú. el área de salud ocupacional trabaja con el área de seguridad de higiene. Un poquito la diferencia, de seguridad de higiene está encargado de ver los riesgos, el espacio
ver qué tanto ruido hay, ver qué tantas vibraciones, qué temas de protección civil, rutas de evacuación, qué hacer, y trabaja con salud ocupacional. Dice, ya sabemos cuáles son los riesgos, yo cómo los monitoreo en tu población. ¿Cómo les doy seguimiento, no? Exactamente. Y poco a poco también hay empresas que tal vez son más de servicios, que no tienen tanto riesgo, y la relación es mucho más estrecha con recursos humanos. ¿Qué relación en estas empresas donde le responde a recursos, a seguridad e higiene? Pues recursos humanos normalmente desde el reclutamiento, pues tú tienes que tener muy definido tu puesto de trabajo para saber, para este puesto de trabajo, cuáles son las condiciones físicas que podrían hacer que no puedas trabajar ahí. Un ejemplo muy básico, si eres chofer y yo te hago un examen médico y veo que no ves bien y que no tienes ajustados tus lentes, pues no puedes ser chofer. Entonces, si el médico desde el proceso de reclutamiento podría hacer parte, lo correcto sería que cuando entra una persona a trabajar contigo, le haces un examen médico para saber cómo ingresa esa persona a tu trabajo y estarlo monitoreando año con año para ver si tú no le estás provocando ciertas enfermedades. Pero si tú no tienes un registro de cómo entró, si llegaran a dictaminarte que tú le provocaste una enfermedad, ¿cómo vas a saber si fuiste tú o ya venía con esa enfermedad? Claro. Entonces, esa es la relación que normalmente tiene, la más básica, la más antigua que tenía con recursos humanos, era ese tema de exámenes periódicos y esa relación de búscame a las personas para estarle haciendo los exámenes. Y con seguridad de higiene, pues todo el plan de prevención a la salud. Lo que sí hemos visto, que ha cambiado muchísimo, es que cada vez más el equipo de salud ocupacional está de la mano con recursos humanos. Lo que te platicaba, cuando yo empecé en esto, veíamos a recursos humanos del ECO y tenían ciertas estrategias, desde las clases de yoga, o sea, ciertas estrategias de wellness que decíamos, bueno, ¿y por qué no nos invitan? Si también estamos hablando de salud. Y cada vez más se está haciendo eso y es un poquito la propuesta que tenemos nosotros en Sí, ese Consultorio vínculo. Consciente, es hacer ese vínculo entre las dos áreas. O sea, que las dos áreas se puedan platicar, que no sea nada más el área normativa, cumplir con la ley y con las normativas de la Secretaría de Trabajo, pero también con el área de recursos humanos. Claro, porque aparte, como decías, es muy distinto también el tamaño de la compañía, la industria de la compañía, el tipo de servicios que ofrece la compañía. Entonces, digo, en México hay una regulación, ¿no? Dependiendo el número de empleados y dependiendo del sector en el que estés, el tipo de médico o cuántos médicos necesitas, dependiendo del tamaño, ¿no? De tu organización y dependiendo de las funciones y responsabilidades que van a tener estos médicos. Platícanos un poquito más o menos de cuáles son a lo mejor estos requisitos que piden, a partir de cuántos empleados, qué es lo que realmente se necesita, o sea, porque hay muchas empresas que de repente, a lo mejor ya estamos platicando de implementar un programa de wellness y a la hora que preguntamos, ¿no? ¿Cuántos empleados tienes? Nos dicen, no, pues es que tengo 500 y resulta que no tienen ni idea que tienen que tener un consultorio ya en su empresa por normativa, ¿no? Y entonces decimos, a ver, primero para poder empezar con un tema de wellness, pues siempre decimos, ¿no? Hay que empezar por lo básico, ¿no? Por a lo mejor cumplimiento normativo, las NOMS, ¿no? El tema de cumplimiento de consultorio médico. Entonces, no sé si así un poco una empapadita nos puedas platicar, ¿no? De cuáles son nuestros requisitos, a partir de qué, ¿no? ¿Qué me correspondería dependiendo del tamaño de empresa que tengo? Esa es por un lado una pregunta y por otro lado, pues obviamente cómo cambia el rol ahorita que mencionabas, ¿no? O sea, también hemos hablado ahorita de toda la parte física, pero también ahora pues hay muchas enfermedades ya, como el burnout, ¿no? Como enfermedades laborales que pues ya no es un tema físico, ¿no? Ya es un tema y eso, por ejemplo, el burnout cae en la cancha, ¿no? De medicina ocupacional, ¿no? Tengo entendido. Exacto. Está combinado porque la manera en la que lo arreglas es cambiando la cultura y eso ya no le Exacto, toca a seguridad y higiene. eso ya es Eso es de de recursos recursos humanos. humanos. Ajá. Ese fue ahorita platicamos de la famosísima NOM 035 que hizo la gran revolución. Pero en términos del requerimiento legal de un consultorio, que de hecho al final de esta plática les vamos a entregar un checklist para que ustedes puedan ver si están cumpliendo o no con las regulaciones. Uno está la Ley Federal del Trabajo, que se indica, una empresa con más de 100 empleados tiene que tener un servicio de enfermería. Es bastante vaga, no dice cómo, pero dice un servicio de enfermería. Una empresa con más de 300 empleados ya tiene que tener, y hasta dice, servicio hospitalario. También es bastante vago a qué se refieren con servicio hospitalario, con una supervisión médica. Eso es literal lo que dice la Ley Federal del Trabajo.
Em, ya después de eso, al decir necesito un consultorio médico, pues aplica todas unas como cascada de regulaciones. Por un lado, las regulaciones de la Secretaría de Salud. Si vas a tener un consultorio, pues el consultorio tiene que medir tanto, tiene que tener eso dentro del consultorio, tiene que tener, manejar estos medicamentos, y esa es una normativa que te regula la Secretaría de Salud ya al ejercer un servicio médico. Por otro lado, está la normativa de la Secretaría de Trabajo y Previsión Social, que es lo que son expertos en el área de seguridad y higiene. Dentro de la Secretaría de Trabajo, casi todas las normativas puede haber un trabajo en conjunto con salud ocupacional, pero hay una norma que sí le toca, o sea, sí es responsabilidad pura del área de salud ocupacional, y es la NOM número 30. Y esa sí te regula, justo lo que platicamos. Tienes que tener tus exámenes médicos de ingreso, tus exámenes médicos periódicos, tienes que tener muy bien mapeado tu matriz de riesgos para saber. Un ejemplo, si trabajan en una mina y yo sé que están expuestos a químicos que lastiman los pulmones, pues cada cuánto tengo que hacer una radiografía de tórax, que tal vez la radiografía de tórax para una persona administrativa no la necesita. Entonces, todo ese plan, esto está normado por la NOM 030. Y hay otro tipo de regulaciones, o sea, ya si quieres hacer las cosas, digamos, el deber ser, tú tienes que dar de alta tu consultorio ante COFEPRIS para decir, aquí se ejerce un servicio sanitario, COFEPRIS, aquí está mi aviso, tienes que tener un responsable sanitario, un responsable legal del consultorio, y el deber ser también es avisarle a la Secretaría de Salud, no nada más a COFEPRIS, tengo aquí un consultorio y se llaman cercos epidemiológicos. Bueno, cuando encuentras una enfermedad tienes que hacer cerco epidemiológico. Tú como consultorio médico le tienes que estar reportando a la Secretaría de Salud. Esta semana tuve tantas gripas, tuve tantos diarreas, tuve tantos infartos, de manera que cuando se te sale, pues la Secretaría de Salud sabe que ahí hay un brote epidemiológico. Digo, cuando cosas que están pasando ahorita como sarampión, así es como funciona el servicio de la Secretaría de Salud, que va monitoreando estos picos. Muchas empresas no hacían eso hasta COVID, donde en COVID se dieron cuenta que estaban faltando esta parte de la regulación donde tú avisabas a la Secretaría de Salud y aquí hay un brote. Claro. Puede ser no sé, en zonas endémicas de ciertas enfermedades como malaria o algo así. Bueno, si tú en tu empresa tienes un servicio médico y notas un brote de malaria, o sea, un aumento de los casos. Claro. Eso es como si quisieras todo lo que implica, toda la responsabilidad legal de que implica tener un consultorio médico. Claro. Y, o sea, yo creo que hay un beneficio mucho más allá de solamente el cumplimiento legal, ¿no? O sea, el cumplimiento normativo, que eso llega hasta cierto punto y a veces yo creo que los servicios están subutilizados, ¿no? O sea, al final del día hay muchas otras áreas que pudieran integrar porque, como sabemos, ¿no? O sea, el tema bueno, medicina ocupacional, el tema de wellness, pues creo que va muy relacionado el tema de la prevención, ¿no? O sea, el tema de prevención de enfermedades, campañas de vacunación, todo el tema de check-ups, ¿no? O sea, como que al final del día, pues es tener una radiografía de cómo está el estado de salud de la empresa y hacer acciones correctivas, ¿no? Y entonces ahí es cuando yo creo, o sea, tú consideras importante o cómo ves o cuál es tu punto de vista en cuanto a tener un consultorio y poder aprovecharlo también para tener estas otras oportunidades en lo que se puede enfocar esta persona que puede ir un poquito más allá de la regulación, ¿no? Porque al final del día es eso, ¿no? O sea, no quedarnos a lo mejor hasta donde tenemos que llegar, sino cuando yo digo que hay un interés genuino en realmente hacer algo por tus colaboradores, hacer que la gente esté pues mucho más saludable, que esté mucho más comprometida, que esté, pues que se sienta realmente parte de la empresa, pues, o sea, al final del día es como matar dos pájaros de un tiro, ¿no? O sea, Exacto. estás aprovechando una estructura de una persona con un consultorio para también aprovecharlo en esta otra área. Justamente, ese es lo que nos fuimos dando cuenta cuando fuimos avanzando desde el área de wellness, que muchas veces no se aprovechaba el consultorio médico. Y tenemos muchos clientes, ahorita les cuento un par de anécdotas que hemos tenido. Justamente cuando el consultorio médico solo le respondía a seguridad y higiene, su única visión era el cumplimiento normativo, cumplir con normas para que por si me auditan
no tener esto, mi política de accidentes cero, bajar los accidentes a lo máximo, no provocar enfermedades. Tú sabes que cada vez que tú reportas un accidente, o sea, que se hace un accidente laboral o una enfermedad laboral, el IMSS obviamente te sube como una empresa de mayor riesgo y eso Claro. impacta en el porcentaje de la cuota patronal que tienes que trabajar, que tienes que pagar. Entonces, ese era como el enfoque principal del consultorio médico. Pero recursos humanos tiene otros objetivos, no nada más obviamente el reclutamiento, capacitaciones, pero es mantener una cultura organizacional, hacer que la gente esté feliz en su trabajo. Esa es la chamba de recursos humanos, ¿no? Ese es a lo que se dedica. Y ahí entraba wellness, entonces meten wellness con este objetivo. Y muchas veces desaprovechan el hecho de tener ya un profesional de la salud dentro de su empresa que podría tener el mismo objetivo. Me platicabas cuáles han sido los grandes cambios. Yo creo que el mayor cambio que ha fomentado esta interacción fue la NOM 035. Claro. Porque publican la NOM 035 en el 2018, entra en vigor en 2019 y por primera vez en la vida le dicen a recursos humanos, oye, fíjate que te va a auditar la Secretaría de Trabajo. ¿Cómo? O sea, a mí no me auditan. Eso le toca a seguridad de higiene, es su chamba. Sí, pero te van a auditar cosas que te corresponden a ti. Y hay un tema médico de intermedio, porque parte de la NOM es hacer exámenes médicos cuando detecta ciertos problemas. Entonces, esa fue la primera vez que acercó un poco a recursos humanos a decir, oye, hay ciertos cumplimientos normativos. El primer párrafo, de los primeros párrafos de la NOM 035 dicen, para estar en cumplimiento con la NOM 035 tendrías que estar en cumplimiento con la 30. Y es como, ¿qué? Y ahí fue mucho. Lo que nos hemos dado cuenta es que muchas empresas cayeron en cuenta que no tenían un servicio médico, para empezar. Tenemos empresas que se han acercado a nosotros y dicen, es que tenemos 900 empleados y nunca hemos tenido un servicio médico. Pero a la hora de hacer, digo, la gente de compliance o el área legal que hace todas estas revisiones dicen, ¿cómo? Pero como les encargaron a recursos humanos hacer la NOM 035, leen esta parte y se dan cuenta de esta falta de cumplimiento. Entonces, esta interacción ya se viene, o sea, ya venía trabajando. Hay muchas empresas que el área de wellness y bienestar estaba involucrado el médico, pero hay muchísimas empresas que no. Te voy a dar un ejemplo. Una vez llegamos, nos invitaron a una licitación para todo un programa de wellness, una empresa bastante conocida. Y parte de nuestra licitación era hacer unos check-ups básicos y hacer una feria de salud. Dije, pues aquí está la cotización. Y de repente la de compras le dicen, oye, hay una licitación para el servicio médico. Y entonces se le prende el foco y dice, pues las voy a invitar a ellas también, creo que también ponen doctores. Y me voy dando cuenta que la licitación es exactamente lo mismo que estaba pidiendo el área de recursos humanos. Una feria de salud y unos check-ups. Y yo decía, pero ya tenían un médico, nada más estaban licitando otro Pero no proveedor. había esa No había esa comunicación, no había esa hasta que le dije, comunicación. si se dan cuenta que están licitando exactamente el mismo servicio, recursos humanos, que su área corporativa o de servicios corporativos, y no había esa comunicación. O sea, aquí lo que pretendemos nosotros no es venirles a enseñar esta parte normativa, técnica, que hay muchos proveedores que lo hacen muy bien, sobre todo en industrias, pero cómo potenciar cuando ya tienes eso, en el corporativo sobre todo, que es cuando más hacen en las iniciativas de wellness, cómo integrarlo. ¿Por qué? Porque la salud ocupacional también ha evolucionado. Ya no es solo, pues estás expuesto a este químico, te tengo que hacer tu radiografía y a ver cómo está. Pues cada vez más, incluyendo la NOM 030, incluyendo la NOM 037, que es la de teletrabajo, incluyendo la 36, que es ergonomía, ya es incluir, o sea, es mucho más integral lo que se le está pidiendo al médico ocupacional de lo que era antes. Es mucho menos técnico lo que se le está exigiendo. Claro. Entonces, las dos están convergiendo hay que trabajar juntos, involucremos al servicio médico para potenciar temas de cultura organizacional, de sentimiento de pertenencia, también como tu oferta de prestaciones y beneficios, y que recursos humanos tenga un aliado confiable en temas de salud que ya lo tienen ahí dentro de la oficina. Sí, es parte de su cancha, ¿no? Que al final del día, pues es esta colaboración que debe de existir, porque al final del día, como decíamos, o sea, creo que la parte normativa es una manera de habernos dicho a todas las empresas, ojo, o sea, hay que ponerle atención a todos estos temas de salud y bienestar, ¿no? Pero más allá del cumplimiento normativo, pues hay muchísimas tendencias que pues hay hoy en el mercado para realmente pues procurar a las personas, ¿no? O sea,
tener un poco más de conciencia de lo que están buscando las nuevas generaciones, de la personalización de los beneficios, de pues hablar todo este tema de salario emocional, que viene la parte física, la parte, pues, parte física, la parte emocional, la parte social, la parte financiera. Entonces, ya hoy en día, pues es una estrategia mucho más completa o mucho más integral de lo que a lo mejor llega a un tema normativo y finalmente, pues bueno, nosotros en Daily Life siempre nos hemos tratado de enfocar en realmente hacer estos programas con un interés mucho más genuino, en realmente mejorar la salud de las personas, mejorar la cultura de la empresa, impulsar programas integrales personalizados y no me refiero a que vamos a personalizar pues cada esfuerzo como para cada individuo, ¿no? O sea, eso es algo muy complicado, pero sí vemos esa tendencia en decir, pues tenemos que ir enfocándonos en los diferentes grupos, ¿no? De la empresa, en las diferentes edades, en a lo mejor regiones. Entonces, dependiendo un poco de todas estas circunstancias, se van a hacer haciendo y aplicando como las estrategias integrales de salud. Y finalmente, pues como dice Tatiana, pues hay un vínculo muy importante entre el área de medicina ocupacional y el área de recursos humanos, que bueno, es higiene y seguridad también y recursos humanos, quienes a lo mejor, como decía, no hay muchas veces esta relación o este vínculo entre las dos áreas y muchas veces se está buscando lo mismo desde diferentes trincheras, ¿no? Desde diferentes, a lo mejor, intereses, pero al final del día el objetivo es el mismo, ¿no? Que todos estamos buscando lo mismo. Creo que a lo mejor ahí también nos podrías platicar la diferencia también de decir, a ver, ¿por qué voy a tener o a hacer la implementación si es la primera vez que lo hacen de un consultorio médico interno o por qué a lo mejor me conviene subcontratarlo, ¿no? O sea, ¿por qué de repente, o sea, digo, en temas de cumplimiento, ¿no? Con el REPSE y existen todos estos modelos para fomentar esta subcontratación de este tipo de servicios especializados. Platícanos un poquito de esta diferencia o de las ventajas que pudiera llegar a tener el subcontratar el servicio. Claro, la subcontratación, que antes era el outsourcing, el famoso outsourcing médico, es una industria que lleva muchísimos años en México. ¿Por qué lo hacen? Tengo varias teorías, la verdad, porque nadie me lo hace. ¿Por qué está esta costumbre de subcontratar al servicio médico? Y es que creo que da paz o seguridad tener un equipo atrás del médico que estás, porque si a mí me dices como recursos humanos que no tengo idea de medicina, oye, contrata al médico, pero además supervísalo, ¿y yo cómo voy a supervisar? ¿Yo cómo voy a supervisar si está bien hecho su trabajo o no? Y como seguridad e higiene también, contrátame al médico perfecto. Voy a supervisar la parte normativa, pero ¿cómo sé si es un buen médico? O sea, Claro, este miedito de repente de decir, yo qué sé si es un buen médico o no, si tiene las certificaciones o no, ese creo que es un primer factor. El segundo, creo, es porque en muchos servicios hay que cubrir 24 horas o el servicio tiene que estar cubierto por si hay una emergencia. Si tú contratas a un solo médico y él se va de vacaciones una semana, el servicio está descubierto esa semana. Entonces, la tranquilidad que te da de subcontratar un servicio es que justamente no estás contratando una persona, estás contratando un servicio servicio, que te asegura que va a estar cubierto tu servicio médico todo el año. todo el año. Entonces, esa creo que es una de las razones principales por las que puede ser beneficioso. Y la tercera es un beneficio fiscal. En la ley fiscal, si tú contratas un servicio que promueve el bienestar de todos tus empleados, entonces demuestras que tu consultorio médico da un bienestar a todos tus empleados, entonces es deducible de impuestos. Entonces, creo que son las tres razones principales por la que las empresas prefieren a veces subcontratar. Ojo, había toda esta industria del outsourcing médico, tuvo un gran cambio, obviamente, en el 2019. A mí me tocó, yo trabajé en una outsourcera médica que no cumplía con lo que se le pide realmente a una empresa que pone contratistas. A muchos no les pagaban sus prestaciones de ley, de repente habían temas de la prima, o sea, las prestaciones básicas de ley, el aguinaldo no lo cumplían, entonces no tenían que reportarle. Creo que hubo un gran cambio en esta industria en el momento en que sale la reforma del outsourcing, donde dice, va, no puedes ya outsourcar a tu gente
Y lo que sí puedes es contratar, ahora sí entra la Servicios subcontratación de especializados. servicios especializados. Y ahí hubo un gran cambio en la industria porque y muchos de nuestros clientes actualmente, de hecho, cachamos muchos clientes por eso, porque se dieron cuenta que la empresa que les ponía a los doctores no cumplían con estas cosas, ¿no? Entonces, dentro de todo el cumplimiento normativo que estábamos platicando, la otra es que si subcontratas un servicio, tú eres responsable como empresa, y eso no lo comprenden muchas veces, de ver que tu contratista esté cumpliendo con pagar el IMSS, Infonavit, que no tenga deudos con el SAT y estarlos auditando. Eso fue un gran cambio, creo que hubo en la industria, para bien de los médicos que trabajan en las empresas, porque ya por fin, a través de estas empresas que están más reguladas, también tienen sus derechos laborales, los médicos ocupacionales. Y también ha crecido mucho, o sea, en este aspecto, el ver quién me está ofreciendo los servicios, como que empezaron las empresas a tener mucho Se más había un poco conciencia. más de... Sí, me dirías, ¿a quién le recomienda subcontratar el servicio? Si tú ya tienes una empresa que tiene un área de salud ocupacional bastante bien formada, que tienes KPIs, ya tienes procedimientos, ya tienes un área, yo ahí te diría, pues contrata tú a tu doctor, ¿no? O sea, no hay tanto tema, ¿por qué meterte en este rollo de la subcontratación? Podría ser un tema, pero la realidad es que si no tienes bien estructurada esa área de salud ocupacional, nos pasa con empresas internacionales, que todo el área de salud ocupacional está ya descrita desde Estados Unidos o desde Inglaterra, y pues aquí nada más es seguir procedimientos. Pero si la verdad no tienes idea, no sabes qué pedirle a un doctor, no sabes de este tema, yo sí te recomiendo uno subcontratarlo con una empresa que te dé esta seguridad, pero checar bien quién es además tu contratista, saber qué equipo hay detrás de tus médicos que te pudieran ayudar. Claro. Y platícanos un poquito acerca de cuál, o sea, cómo visualizas o cómo se está implementando este modelo de el consultorio consciente en las empresas, ¿no? O sea, qué hace diferente a un servicio médico tradicional? Ya como para entrar un poquito más en el tema puntual de, ¿no? De qué se está haciendo y por qué se está haciendo diferente. Claro. Consultorio Consciente de Daily Life nació desde los principios y las bases de Daily Life. Para nosotros la salud es integral. Nosotros somos seres biopsicosociales, y eso es lo que, digo, eso es lo que creemos, nuestra visión de Daily Life desde hace añísimos, ¿no? El tema de lo que platicábamos, de la salud, de la medicina tradicional y todo este movimiento wellness, también hay que decir que es un movimiento que no nada más está cambiando la medicina ocupacional, está cambiando un poco la medicina en general. ¿Por qué? Porque hasta hace poquito como doctores nos enseñaron oye, te sientes mal, perfecto, toma un vaso de agua, tu aspirina y ya. Y también está cambiando de esta manera la medicina, donde como doctores ya no puedes decirle a alguien, ay, dieta y ejercicio. Sí, pero ¿qué es dieta? ¿Qué es ejercicio? ¿Qué es cuida tu estrés? Y los doctores, honestamente, tampoco sabemos mucho de eso. Entonces, ¿qué intentamos con Consultorio Consciente? Desde el reclutamiento, encontrar doctores que tengan esta misma misión, visión, valores de Daily Life, que tengan cierto interés por nutrición, que tengan cierto interés más allá de solo la salud. Entonces, Si solo te receto. exacto, ten tu aspirina, vete. Entonces, que pudiéramos nosotros, obviamente, darle a nuestros clientes todo el cumplimiento normativo que tiene que llevar su consultorio, quitarles eso de la cabeza, pero tener este tipo de médicos que trabajen en conjunto, entonces, ahora sí, con la misión y visión que tiene Recursos Humanos de cómo impulsar la cultura organizacional, y que sea desde el médico que proponga, oye, ¿por qué no metemos clases de yoga? ¿Y por qué no metemos meditación? Antes, honestamente, a los médicos les decías yoga, meditación, te decían, sí, lo que quieras, no es lo que quieras, es tu tema. No, ya es tema de los doctores también. Ya es tema de los doctores decir cuáles son las mejores estrategias para manejar el estrés. También ya debemos de saber temas de nutrición, y eso es lo que intentamos. ¿Qué hacemos con nuestros doctores? Es decirles, uno, desde el reclutamiento, buscar un médico con ese perfil. Y dos, dentro de la capacitación que le hacemos a nuestros médicos, claro que les hacemos capacitaciones de la NOM 10, de exposición a químicos, y la capacitación de la NOM 030, pero también capacitaciones en nutrición, en estilo de vida,
en impulsar manejo de estrés, o sea, que sea el mismo doctor que impulse las mismas objetivos, que es al final el bienestar y la felicidad de los trabajadores mexicanos. Claro, que al final del día yo lo veo como un modelo evolutivo, ¿no? O sea, un modelo evolutivo de lo que ya se tiene, que puede ir un poquito más allá, que puede aprovecharse. Creo que pueden haber muchas ventajas si se logra implementar, ¿no? De manera correcta, si se logra, yo creo que también este tema del liderazgo, pues de parte de las cabezas en las empresas, o sea, el equipo de liderazgo normalmente es quien finalmente impulsa este tipo de iniciativas, que dicen, a ver, no nada más es si me conviene en costo, pero también si me conviene, ¿no? De manera estratégica como modelo de negocio dentro de la empresa para realmente tener un impacto en la cultura laboral de la compañía. Entonces, sí lo veo como que esta evolución, este crecimiento del área de medicina ocupacional, creo que hay un mundo por hacer, ¿no? O sea, creo que no es algo sencillo, no va a resolver un programa de wellness, no va a resolver a lo mejor otras problemáticas que se estén viendo. Creo que hoy en día también todo se toma, o sea, las decisiones se toman pues con información, con data, ¿no? Ya no se toman decisiones nada más así porque sí, porque se me ocurrió, porque pues al final del día ya todo está orientado a las necesidades que se tienen y pues creo que también la parte, por ejemplo, de tener esta data, de tener esta información y cruzarla con el área de wellness, pues es crear una sinergia y o sea, suena como algo muy lógico, suena como algo muy, pues que va de la mano, pero la realidad es que hoy en día no se maneja como tal y pues ya sabemos, ¿no? O sea, teníamos estos dos temas aislados que al final del día no nos están pues no nos están ayudando, no nos están complementando, no están yendo un paso más allá. Y creo que como empresas y como líderes tenemos que tener como que esta apertura y pues pues no sé, como esta intuición de decir por qué realmente estamos buscando tener estos beneficios adicionales, porque al final del día, como lo hemos visto, ¿no? O sea, un solo esfuerzo, un solo recurso no va a ser la solución, pero es la suma de todo, ¿no? O sea, también alineado a una buena estrategia de liderazgo, una buena estrategia de comunicación, ¿no? Que sea parte de los valores y de el compromiso de la empresa social, ¿no? Con sus empleados, etcétera, ¿no? Entonces creo que hay mucho que hacer, hay mucho que puede aportar una estrategia así. No sé si a lo mejor nos quieras aportar algo Yo para cerrar. lo que quisiera es, en estos 10 años que llevamos muy metidas en el mundo, que estamos en muy contacto con el Consejo Mexicano de Salud Empresarial, que estamos en todos estos, las empresas, las grandes empresas que destacan en este tema, o sea, en wellness, que tienen todas las certificaciones, los Happy Place to Work, yo lo que veo es que el médico siempre está muy involucrado. O sea, conozco una empresa donde en estas estrategias que hace, que obviamente impulsado por capital humano, ¿no? Pero ahorita en las marchas de Pride, ahí va el doctor y está con ellos, o sea, porque hace parte de la cultura de la empresa. Cuando son los doctores que liderean las estrategias, yo creo que son las empresas que más resultados pueden demostrarnos, ¿no? En todos los congresos que vamos, pues siempre está de la mano tanto el director de recursos humanos Médico. como el médico, porque juntas las dos áreas y sí potencializas obviamente los objetivos, tanto en salud, la salud como la conocemos antiguamente de falta de enfermedades, como la salud de ahora, que es el bienestar Un enfoque en integral la de una prevención. persona. Entonces sí creo que queremos cambiar un poquito esta idea de tener ahí al doctor que, no sé, creo que le da una pastilla a a la gente cuando se siente mal. O que como que lo tienen ahí, como que no saben muy bien qué hace el doctor, a hacerlo parte, sentarlo en la mesa de decisiones y entrar también nosotros, digo, si no quieren contratar al médico con Daily Life, sentarnos juntos en la mesa y impulsar todas las estrategias. Claro. Y me gustó esto que mencionaste ahorita, que decías, o sea, al final del día pues no esperarnos a que también pase algo, ¿no? O sea, como que muchas veces es, bueno, ya tuvimos un accidente, ya tuvimos un infarto en la oficina, ya tuvimos, pues hasta un caso de suicidio, ¿no? O sea, cosas así y que al final del día hasta que no pasa algo no tomamos acción
y creo que pues debe de ser al contrario, ¿no? O sea, siempre tenemos que verlo con pues los ojos de realmente impulsar estas estrategias como un compromiso social, como un compromiso genuino por el interés de los colaboradores, por el interés de tener una mejor cultura y no con esta mentalidad como más reactiva, ¿no? Pues la verdad, muchas gracias a todos por conectarse. Nos vamos a quedar aquí un par de minutitos. Por si alguien tiene alguna duda, quisiera saber algo un poco, alguna duda más puntual para Tatiana, acerca del consultorio consciente, acerca de cualquier tema de medicina ocupacional que tengan alguna duda que pudiéramos resolver, que pudiéramos ayudarles. Igual para mí, ahora sí que estamos aquí a sus órdenes para resolver cualquier duda o cualquier otro tema de diálogo. Andy, ¿tenemos alguna duda o alguna pregunta de alguien, algún comentario que quisieran realizar? No, nada. ¿Nada? Ok. Ya les mandé el checklist y Ah, también claro. les mandé el link El chiste es para poder hacer llamada. Sí, les dejamos este PDF en el que ustedes pueden ir revisando, pues, qué significa tener un consultorio médico dentro de tu empresa y qué normativas, digo, las mencionamos ahorita como superficialmente, pero ahí sí puedes decir, híjole, sí lo estoy haciendo, no lo estoy haciendo, y saber si tienes uno, si deberías de tener un consultorio médico, y la otra, si tengo uno, lo estoy haciendo bien, está cumpliendo con todos los requisitos legales que debería de tener un consultorio, o simplemente las funciones que debería de tener un médico las está cumpliendo. Se los dejamos a ustedes. Brenda Herrera levantó la mano. Pues si quieres, Brenda, abre tu micrófono, aquí estamos. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Me gustó mucho la plática. Yo soy médico. En realidad entré a la plática más bien no tanto para como empresa, sino como un posible proveedor. Mira, te cuento. Yo en Tijuana tenía un consultorio de medicina general y tuve un poco de éxito ofreciéndolo más bien como una opción de consulta externa, ¿no? No tanto como el tener al médico dentro de la empresa, sino para darle una prestación extra a los empleados para cuando no estuvieran trabajando. Justo nació de observar eso que comentabas, que pues todas las empresas tenían a su médico, pero pues no sabían muy bien qué hacían los doctores, como que nada más daban una pastillita y demás, y yo me di cuenta porque yo era el médico al que llegaban las personas y eran los que me decían, me sentí mal en el trabajo, me dieron, no sé qué me dieron y me sigo sintiendo mal, pero vengo a una consulta a valoración, ¿no? Y así fue como me fui acercando a los proveedores de recursos humanos, sobre todo principalmente am, a las personas que se encargaban de los chequeos médicos antes de entrar a la empresa. Ahora tengo la oportunidad, ya el negocio de Tijuana se quedó en Tijuana y ahora tengo la oportunidad de hacer el mismo esquema, pero estoy en Los Cabos. La diferencia es que la clínica que abrimos ahora incluye especialistas. Pues, somos alrededor de 10 especialistas, es una farmacia y tuvimos la opción del dental. Mi pregunta para ustedes es, ¿cómo consideras o qué consejo me puedes dar para acercarme? No sé si es un tema cultural, que creo que es a lo que me estoy enfrentando, porque en Tijuana todo el tema de la medicina laboral está bastante desarrollada, pero por lo mismo que tú comentas, ¿no? Los líderes de las empresas estas son extranjeros, no son mexicanos. Entonces, acá me estoy topando muy fuerte, aunque mi programa es mucho más amplio, muchísimo más completo. O sea, tengo psicología, tengo psiquiatría, rehabilitación, está mucho más completo. Ha sido un poco más difícil el captar empresas, ¿no? Porque como eso que decías, o sea, saben que tienen que tener un médico, pero le he tenido muchas respuestas negativas, como ya tienen seguro. A pesar de que es por ejemplo, los hoteles que pues no son ni 100 ni 200 ni 300, ¿no? Hay hoteles de hasta 800, más de 1000 empleados. Ahí, ¿cómo crees que sería una forma de acercarnos, no tanto como el servicio médico que esté dentro de la empresa,
sino como lo estaba haciendo anteriormente como un servicio extra, ¿no? Porque pues la gente está en la empresa 8 horas, pero el resto del tiempo no está trabajando y también es una opción muy atractiva. Por ejemplo, ahorita ya empecé a trabajar con 2 empresas de gas, tengo algunas transportadoras pero me ha sido difícil entrar a la zona hotelera, a los hoteles. Claro, yo te diría, digo, para acercarte, lo que no se mide no se ve. Entonces, preguntarles, ¿tienen un diagnóstico de salud? Y tal vez ofrecerles tú ese servicio, hacerles un pequeño diagnóstico de salud y Sí, decir, ¿a poco sabías que, digo, si tienes un área psicológica, pues que hagan las sí, mujeres, ¿no? ¿A poco sabías que el 45% de tu gente tiene estrés grave? No, y sí, este dato puede ser muy bueno para decirle, oye, pues ofréceles. La otra, claro, puedes empezar. Siempre ofreciendo nada más descuentos y es una manera sí, de ir entrando y ya después, o sea, dile, oye, que vengan todos los empleados de tu empresa, nada más promuéveles este código y que sepan que en nuestra clínica tienen precio el preferencial. descuento, claro, ok, está muy bien. Para recursos humanos, digo, si estás incursionando en esta área, sacar Ajá, presupuesto es muy difícil, lo tienes sí, que planear desde un año antes, claro, entonces, al menos de que te vayan probando tu servicio, diciéndoles, nada más darles, los descuentos obviamente siempre se agradecen, entonces decirles, pues, claro, en mi clínica que está acá, nada más diles que cualquier cosa, aquí estoy. Entonces, tal vez ok, te ofrecería eso como de consejo. Primero, si te dan chance de hacerles un sí, diagnóstico de su empresa, a un precio accesible y de ahí tú puedes decirle, oye, pues, ¿a poco tú sabías que, no sé, tanta gente tiene resistencia a la insulina? Yo tengo aquí la nutrióloga, diles que vengan, ¿no? Pero claro, sí, sin data, la verdad es que sí, yo te lo diría lo mismo, yo ya tengo un presupuesto como recursos humanos, yo le estoy pagando un seguro de gastos médicos mayores, además les estoy pagando el IMSS, como por qué les tendría que pagar una clínica extra. claro, ok, ok, me gusta, gracias. ¿No? ¿De qué? Y Julien les comentó que muchas gracias, excelente marco de referencia y puntos relevantes del tema. Muchas gracias, gracias por escucharnos. Gracias. Y listo. Pues muchísimas gracias. Aquí no se olviden de darle clic al checklist que mandamos en el chat. Y pues estén atentos ahí a los siguientes webinars o siguientes actividades que vamos a tener en Daily Life. Muchísimas gracias a todos.